Bienvenidos a mi canal, soy Samuel Ferrero, hoy es lunes 13 de julio y como cada día empezamos con los análisis de los índices más importantes de los mercados y empezamos con el SP500. Veníamos diciendo con el SP500 que teníamos un recuento alcista. En este punto de aquí decíamos que esto era 1, 2, 3, 4 y 5 y en la semana anterior vimos esa corrección en 3 movimientos A, B, C. Entonces el viernes a última hora, a la hora que estábamos grabando el vídeo, vimos un posible recuento alcista o correctivo, todavía no estaba del todo claro si era alcista o correctivo, pero vimos que esto podía ser 1, que esto podía ser 1, que esto podía ser 2 y que esto podía ser 3. Por mediciones se cumplía. De hecho, este máximo lo ha hecho hoy. Cuando grabemos el vídeo la semana pasada, el precio estaba por esta zona de aquí aproximadamente. Entonces, en el día de hoy, pues estábamos con ese recuento alcista pensando que esto podía ser 3. Ese recuento ya ha quedado totalmente invalidado porque el precio ya ha hecho solape con la onda 1 en esta zona de aquí, con lo cual lo que estamos viendo es más bien un movimiento correctivo alcista. Entonces el recuento probable que tenemos en estos momentos es que esto sea una onda A, que esto sea una onda B, y si el precio se para en esta zona, cosa que es bastante probable dado que estamos justamente en un pivote anual y el máximo lo ha hecho en la apertura anual, es muy probable que veamos cómo el precio vuelve a subir y se pare o en ese pivote anual o se pare un pelín más arriba. Probablemente podría pararse en esta línea 2.4 que habíamos trazado en el gráfico mayor, o sea, en aquella corrección grande que vimos desde el inicio de la pandemia y que ha hecho techo en estas dos zonas de aquí, con lo cual también podría volver a ocurrir que sí supere la apertura anual, pero haga una falsa rotura, como ha ocurrido en otros puntos, como por ejemplo en esta zona de aquí, que ha hecho una falsa rotura en la apertura semanal y luego pues al final la ha roto, ha consolidado por encima y ha seguido subiendo. Pues aquí podríamos ver lo mismo, podríamos ver que el precio superase esta apertura anual para hacer techo con esta línea 2.4, con esta línea de tendencia, y luego se volviera a romper a la baja. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? De momento tenemos trazada esta línea de tendencia, que esta línea de tendencia la trazamos el viernes pensando en el recuento alcista, en el 1, 2, 3. Entonces lo que podríamos hacer ahora es, por el momento, modificar esa línea de tendencia y utilizarla así, de esta manera, teniendo en cuenta que esto sería A y esto sería B, y esperar a que el precio respete este pivote anual y esta línea de tendencia, o si lo continúa bajando, pues ver dónde se da la vuelta, y si se mantiene por encima de este punto, pues modificar esa línea de tendencia, debido a que la línea debido a que la onda B no se habría finalizado todavía. En cuanto a los indicadores, vemos tanto el estocástico como el MACD que están cruzados a la baja. Tenemos el estocástico acercándose a la línea de sobreventa. Y el RSI lo tenemos también muy cerquita de la línea de sobreventa, pero todavía no ha alcanzado. Esto podría ser un indicativo de que quizá el precio pueda bajar un pelín más antes de
de darse la vuelta, o incluso también podría ser que esta vela que tenemos formándose aquí, que todavía le quedan 40 minutos, dado que estamos en el gráfico horario, pues acabe subiendo un poco más y haga que el estocástico y el MACD empiecen a girarse. No que se cree un cruce alcista justo en esta vela, pero sí que podamos ver que los estocásticos se curvan para empezar a subir hacia arriba. Entonces, en cuanto a divergencias, podríamos considerar que aquí hay divergencia, aunque este mínimo todavía no se ha finalizado, todavía no ha dado la vuelta, pero este mínimo está más arriba que aquí, y en este caso es al contrario, tenemos este mínimo más abajo que aquí. Con lo cual, esto nos da un indicativo, esto es una divergencia bajista interna, nos da un indicativo de que el precio ha de bajar. En el caso del MACD. En el caso del estocástico no tenemos divergencia, este mínimo es más bajo que este, de momento. Como digo, todavía no ha finalizado, podría llegar a bajar un poco más, y entonces sí que tendríamos esa probable divergencia si el precio continúa más arriba de este mínimo. Y en cuanto al RSI, no tenemos divergencia interna, pero sí que empezamos a visualizar una divergencia. De hecho, ahí no es que la empecemos a visualizar, sino que ya está. Si unimos este punto con este, vemos que es una inclinación hacia abajo, y si unimos este con este máximo con este máximo más alto, vemos pues que son líneas divergentes, con lo cual esa divergencia nos confirmaba esta caída. En cuanto a la probable subida, todavía no tenemos, por medio de los índices, no tenemos señales claras todavía, así que hay que ver qué ocurre con el precio durante la sesión asiática. En cuanto a pivotes, como decía, tenemos el pivote anual en 3150 y la apertura anual por encima en 3236. Vamos a ver si mantiene el precio en esos pivotes o no. Por el medio tenemos un pivote mensual en 3175, la apertura semanal en 3204 y por encima el más importante es la apertura. Así que si vemos una confirmación de que el precio aquí ya no continúe bajando, el objetivo que yo pondría de momento sería la apertura anual. En cuanto al Dow Jones, tenemos un escenario parecido, pero no igual. Si vemos, si comparamos los dos gráficos, vemos que este mínimo es más bajo que este, y en este caso es al revés. El segundo mínimo es más bajo que el primero. Si pusiéramos este gráfico encima de este, veríamos que este punto está por aquí abajo y este pues está más arriba. Con lo cual, en este caso, no hemos tenido ese movimiento aparentemente alcista en un principio, sino que directamente ya ha hecho el movimiento correctivo. Hemos trazado un retroceso de Fibonacci para ver hasta dónde podría llegar el precio. El 61% lo tenemos muy cerquita del pivote anual 25.856, con lo cual yo pondría como objetivo de toda la corrección, pero de este movimiento alcista, en este punto, en 25.856, pivote anual. También se espera que el precio haga ese movimiento que mencionábamos. En el caso del Dow se podría esperar que el precio baje hasta este punto, como decíamos, y luego suba un poco más, o que directamente el precio a partir de aquí ya suba. Recordemos que cuando se tratan de
correcciones, los puntos clave siempre son el 38%, que ya lo ha superado, el 50% que ya lo ha tocado y el 61% que lo vamos a extrapolar a ese pivote anual que lo tenemos justo por debajo. Como ese pivote todavía no lo ha tocado y todavía no vemos una señal clara de que el precio se vaya a ir para arriba, aquí tenemos un martillo aparentemente, pero como todavía la vela no se ha cerrado, faltan 35 minutos, no la podemos tomar todavía como señal, con lo cual podemos esperar o que el precio se vaya, como decía, a buscar el 61% barra pivote anual y luego se vaya para arriba, o directamente a partir de este punto busque esa finalización de la corrección. Una vez tengamos esa confirmación, si se trata de esta misma vela que cierra como martillo y empieza a subir, lo que tendríamos que hacer es trazar la extensión de toda la onda A hasta este punto. Tendríamos que hacer, de hecho lo voy a hacer, aunque no lo podemos tomar como consejo de inversión porque, como digo, esta vela no se ha cerrado todavía y no nos puede dar la información correcta. Pero si se diera el caso de que cerrase como martillo, si viéramos más indicativos, por ejemplo en los pivotes, en los indicadores MACD, RSI y estocástico, viéramos alguna divergencia o algún cruce alcista, podríamos dibujar ya esa extensión que estoy haciendo ahora como ejemplo, y si este fuese el mínimo definitivo de esa vela y tuviéramos esas confirmaciones, podríamos esperar que el precio llegase al menos al 61%, que lo tenemos en 26.800 aproximadamente. También podría llegar a subir más, hasta el 100%. De hecho, en la teoría de las ondas de Elliott dice que generalmente las correcciones en la onda C es igual a la onda A en cuanto a longitud, con lo cual el objetivo, trazándolo de esta manera, o sea, teniendo en cuenta que esta vela fuese la definitiva para ese cambio de tendencia, sería en 27.260 el 100%. Como digo, este objetivo que acabo de marcar no lo toméis en cuenta, dado que esa vela aún no se ha cerrado, no la podemos tomar todavía como señal de cambio de tendencia. Si continúa bajando, que es probable que continúe haciéndolo, lo que comentaba, el retroceso 61% y 26.856 pivote anual. En cuanto a indicadores, tenemos una situación muy similar a la del SP500. Tenemos los cruces bajistas, todavía no se ha completado los mínimos en los dos indicadores, no se ha hecho todavía el cruce alcista, con lo cual no nos dan señal, al menos por cruce, no nos dan señal de que esto pueda ser un indicativo de que se va a ir para arriba. Y en cuanto a divergencia, sí que tenemos divergencia. Tenemos la divergencia bajista que nos confirmaba este movimiento, pero no tenemos ninguna divergencia que nos confirme que este movimiento, que esta vela va a ser señal indicadora de que el precio se va para arriba. Con lo cual, como decía, vamos a esperar a ver si durante la sesión asiática alcanza el pivote anual o el 61% y nos da señales de subir para arriba. En cuanto al Nasdaq, hemos tenido una sesión con bastante fuerza alcista, como se puede observar desde la apertura, prácticamente desde la apertura de Wall Street, el precio en el estocástico ha mostrado una fuerza alcista bastante considerable. De hecho, desde la apertura, que es donde tengo el cursor en estos momentos, desde la apertura del miércoles día 8,
no ha entrado en la zona de sobreventa hasta hoy, que ha hecho esta bajada tan abrupta. Entonces el precio pues se ha mostrado alcista, tal y como indica esta zona de aquí. Tenemos la estructura, el recuento 1, 2, 3, 4 y 5. Si trazamos la extensión de las ondas 1 y 3 en su conjunto, podemos ver que a ver, ¿lo he trazado bien? Sí, lo he trazado bien. Podemos ver que el máximo de la onda 5 está muy cerquita del 61%, se ha parado justo en el pivote 11.079, que estaba a pocos puntos del 61%. Nosotros habíamos marcado el viernes como posible objetivo el pivote mensual debido a su importancia, pero se ha quedado en el semanal, que está a nada, a muy poquitos puntos, con lo cual también lo podemos dar perfectamente como válido. Entonces, hemos trazado el retroceso de toda la onda 5 para marcar posibles objetivos de la caída. El precio ha llegado al pivote anual en 10.575, que está muy cerca del 100% del retroceso. No suele ser, las correcciones no suelen ser tan abruptas, generalmente hacen ese recorrido, ese 100% de la onda 5, pero en 3 movimientos, no en un movimiento como ha hecho. De todos modos, como la onda 3 ha sido bastante extensa, también podemos esperar que la corrección también lo sea, con lo cual podríamos ver perfectamente cómo el precio llega, pues aproximadamente podría alcanzar este pivote anual, por ejemplo, 10.296, o incluso el siguiente en 10.155. Eso lo iremos viendo conforme el precio vaya avanzando y vaya generando esas estructuras. De momento nos quedamos con, a ver si trazamos el retroceso de todo el impulso. Estamos justamente en el 38% parados. Nos coincide exactamente con el pivote anual. Bueno, podría ser perfectamente pues no lo que mencionaba, ¿no? Ahora deberíamos ver entonces cómo el precio busca esa corrección del primer movimiento de la corrección, o sea, busca la onda B y continúa a la baja. Entonces vamos a ver los indicadores cómo están. Aquí teníamos una divergencia del viernes que ya no nos hace falta. Tenemos esa divergencia en el MACD y en el estocástico que nos ha confirmado esa bajada que acaba de hacer. Y en cuanto a divergencias alcistas, aquí tenemos una. Este mínimo se tiene que cerrar todavía, pero aquí tenemos una. Este mínimo correspondería a este. Tenemos una diagonal para abajo y aquí tenemos una diagonal alcista. Con lo cual, así lo vamos a ver mejor. Aquí tenemos la línea hacia arriba y si trazamos la misma línea en el estocástico, la tenemos al contrario. Tenemos dos líneas divergentes. Con lo cual, eso nos da indicativo de que el precio tiene que continuar bajando un poco, o debería continuar bajando un poco. Entonces, yo pondría como objetivos, si continúa bajando, pondría como objetivos el pivote semanal 10.486 y el pivote mensual 10.436. No creo
que baje más allá de ahí si efectivamente el precio hace ese recuento que estamos planteando de la corrección de todo este impulso alcista. Y por último, en cuanto al DAX, aplicamos la teoría que expliqué la semana pasada sobre el objetivo temporal de las ondas 4 cuando están en proceso de consolidación. Nos lo ha cumplido a la perfección. La onda 4 se ha parado justamente entre los dos puntos que habíamos mencionado, que hicimos un recuadro, no sé si lo recordáis. Lo puedo volver a trazar para que se vea. Tenemos el primer punto entre el 100% y el 61%, que era esta zona de aquí, y luego teníamos de las ondas 1 y 3 en su conjunto, lo trasladamos y dibujamos el recuadro entre el 100% y el 161%, y el recuadro que nos queda en medio, que sería entre el bueno, la teoría dice que la zona más probable sería entre el inicio del recuadro, de este recuadro de aquí, y entre el final de este recuadro, es decir, esto de aquí. Pero tanto este recuadro como este también son válidos, y como se puede observar, la onda 4 la he hecho dentro del segundo recuadro, con lo cual, en cuanto a tiempo, siempre estamos hablando en cuanto a línea temporal. Con lo cual, pues en este caso esta teoría nos ha cumplido a rajatabla. Como decía, esta teoría la conozco desde hace poco, la estoy investigando, estoy viendo cómo funciona. En este caso ha funcionado, hay que ver si funciona en otros casos, pero en este caso se ha cumplido. Además, la onda 4, en cuanto a medición con el retroceso de Fibonacci, nos queda dentro de los parámetros, por debajo del 61%. Es un poco larga, es una onda, un retroceso un poco grande, pero sigue estando dentro de los parámetros. Y además, si trazamos, tal y como está trazada ahora mismo, la extensión de las ondas 1 y 3 en su conjunto, tenemos el precio que ha llegado al 61%, que es el punto donde la onda 5, por la teoría de ondas de Elliot, debe de parar, y tal cual lo ha hecho. Se ha parado y ha empezado a corregir hacia abajo. Con lo cual, lo que estamos viendo aquí, este movimiento bajista, parece una ABC de una onda A. Es decir, lo que el precio ha hecho es la onda 5, y esto debería ser una onda A. Ahora tendríamos que ver el precio cómo vuelve a subir hasta cierto punto para volver a bajar y completar la corrección haciendo un movimiento igual de largo que este. Es decir, cuando trazáramos un movimiento igual de largo que este, cuando trazáramos la extensión de toda esta onda, el 100% de esa extensión debería ser el final de la corrección. Entonces trazamos el retroceso de la onda 5, tenemos el precio parado por debajo del 61% en el pivote anual 12.540 aproximadamente, 12.545 más o menos, y vemos que se está formando una vela alcista. Veremos si la forma como martillo, si la forma como
como otro tipo de patrón de reversión y deberíamos ver que el precio se va para arriba. En cuanto a índices, en cuanto a indicadores, perdón, siempre me lío, tenemos los cruces bajistas todavía, no se ha completado el cruce alcista, al igual que ha pasado con los anteriores índices. De momento tenemos divergencia interna bajista, es decir, que el precio quizá todavía baje un poco más, tanto en el estocástico como en el MACD. En el estocástico, bueno, en el estocástico todavía no, falta un poco todavía para que llegue, pero viendo que el precio, o sea, viendo que el gráfico del estocástico todavía no ha hecho mínimo, podría perfectamente quedar ese mínimo un poco por debajo de este y completar esa divergencia. Y en cuanto al RSI, pues tenemos el precio en el límite, no ha llegado a la zona de sobreventa, pero casi casi, y aquí parece que quiere darse la vuelta. Entonces es muy probable que en breve veamos esos cruces alcistas, como decía, para que el precio continúe buscando hacia arriba la continuación de esa corrección. Entonces, en cuanto a pivotes para el DAX, como decimos que esto es onda A y se nos ha parado en un pivote anual, vamos a marcar como primer punto a tener en cuenta el trimestral en 12.647. Vamos a hacer un poco de limpieza. Vamos a quitar cosas. Esto ya no nos sirve. Esto ya no nos sirve. Tampoco. Tampoco. Y tampoco. Entonces marcamos el trimestral 12.647. Marcamos el siguiente anual, que es donde se nos ha parado el precio, para tenerlo en cuenta, para ver qué hace el precio ahí, si lo rompe para abajo y sigue bajando un poco más o qué ocurre. Esto por debajo. Y vamos a tener en cuenta también este pivote, el 12.352, que es pivote anual y apertura trimestral. Y por arriba vamos a vigilar el pivote anual 12.740, la apertura semanal 12.783 y vamos a vigilar también pivotes trimestral y anual 12.934. Bien, hasta aquí los análisis de hoy. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir el vídeo si te gusta lo que hago. Y nos vemos en el próximo vídeo con más información, más análisis y más gráficos.